Viernes 22 de mayo del 2020, amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en Emisión Estelar del Comercio TV con lo más destacado en esta jornada. Es un privilegio trabajar para ustedes. Aquí iniciamos. Al menos 23 millones de dólares se habrían adjudicado en más de 600 contratos con presuntas irregularidades en la seguridad social dentro de la emergencia sanitaria. Así lo asegura el presidente del directorio del IES, Jorge Guatet. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, perdió 150.000 afiliados entre enero y abril del 2020. Son quienes por la emergencia han dejado de contribuir con sus aportes. Por hoy la institución tiene 500 millones de dólares en liquidez. Pero esto no quiere decir que dentro de pocos meses se dejará de pagar a los afiliados, dice Jorge Guátez, porque hay otros mecanismos. Es una información real, pero el BIES en sí tiene más de 20.000 millones de dólares de inversiones que se pueden ir liquidando para ir cubriendo las respectivas necesidades. ¿Pero qué cantidad económica representa los 150.000 afiliados menos que por hoy tiene el IES? Que representan 30 millones de dólares mensuales menos. A esto se suma que el Estado no está al día con la cancelación de los aportes del 40% a la institución. Si no me equivoco, suman 220 millones de dólares mensuales. Lleva algún tiempo, hasta la fecha se ha cubierto hasta el mes de octubre, y se está haciendo un pago para cubrir noviembre. La situación en el IES es compleja, sumándose a los casos de corrupción que empañan a la seguridad social. Según Jorge Guátez, presidente del directorio de la institución, se han detectado cientos de contratos, más de 600 adjudicados solo en emergencia con sobreprecios, que representan millones de dólares. Se ha aumentado a 614 contratos enviados a la Contraloría. De los contratos que se mandó fue por casi 23 millones de dólares. Guátez asegura que se ha hecho una evaluación y que se ha pedido la renuncia. Al menos 350 personas entre directivos de los hospitales de la seguridad social en el país. Esto para transparentar la grave situación. Y habla de posibles estructuras montadas en el IES para beneficiarse de los contratos. El tema es tan problemático y es tan grave, a mi criterio, de que incluso haciendo todos los esfuerzos que vamos a hacer, muy probablemente haya gente que intente seguir haciendo mañosería. Muchas de esas adjudicaciones con sobreprecios se hicieron dentro y fuera de la emergencia sanitaria, a empresas que se dedicaban a otras actividades como publicidad y venta de alimentos y bebidas, menos a la venta de insumos médicos. Sobre estas irregularidades, la Contraloría emitió informes de responsabilidad penal en los hospitales del IES, de Los Ceibos y Guasmo Sur en Guayaquil. Por estos hechos, hay 4 personas detenidas, informó Marilyn Jaramillo. El ministro de Economía, Richard Martínez, tiene en su contra 3 pedidos formales de juicio político, 2 de ellos por el último recorte presupuestario a las universidades debido a la crisis sanitaria. En la legislatura están inconformes con la gestión del ministro Richard Martínez y por eso plantean que debe ser censurado. Lo señalan por el recorte presupuestario de 98 millones de dólares a las universidades públicas y cofinanciadas. Lo cual es evidentemente inconstitucional. Lo último que uno puede comprometer en un presupuesto es la salud y la educación. En la educación está la base del desarrollo de nuestros pueblos. Y es por eso que la Comisión de Educación, en la voz del asambleísta Jimmy Candel, formalizó su pedido de juicio político contra Martínez con el apoyo de 48 legisladores de diferentes fuerzas políticas. Para ir a fiscalizar y alzar nuestra voz en el seno de la Asamblea Nacional cuando un funcionario esté incumpliendo con sus obligaciones. El correísmo por su lado tiene 2 peticiones de censura contra el funcionario, una de ellas entregada por Juan Cristóbal Lloret. Es necesario emprender una acción de sanidad pública para el país. En este pedido se plantea más causales, además del recorte de universidades. Se contempla la firma de la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional, el pago de intereses de la deuda externa, la supuesta falta de entrega de recursos al sistema sanitario y la presunta no ejecución de la reducción de los costos del sistema financiero. La otra petición de juicio político la impulsa desde hace un año el legislador correísta Jofre Poma y tiene que ver con el supuesto incumplimiento en la distribución de recursos conforme a la ley amazónica, el pago de jubilaciones y la asignación de presupuestos a las casas de la cultura del país. Ahora también hemos consultado a los gobiernos locales, les siguen adeudando, no les han transferido de manera completa. La petición de Poma quedó pendiente debido a su situación legal, pues fue arrestado en octubre pasado, pero ahora cumpliendo la pena en libertad, aspira a que las cosas progresen. Aspiramos que ahora, pues en estos días, el CAL pues llame a
sustentar a ellos para que pueda calificarlos. El Consejo de la Administración Legislativa deberá verificar el cumplimiento legal de las peticiones para su calificación y luego enviarlas a la Comisión de Fiscalización para el trámite pertinente. Informó Carolina Basante. Varios plantones se efectuaron este viernes en la capital. Trabajadores públicos exigen al gobierno que derogue el decreto que establece el cierre de varias entidades estatales. A las protestas se sumaron un grupo de alumnos y exalumnos del Colegio Mejía. Las manifestaciones se realizaron en varios puntos de la capital. Los trabajadores del Servicio de Contratación de Obras se concentraron con carteles, banderas e instrumentos musicales en la avenida 10 de Agosto y Bolivia, en rechazo a la decisión gubernamental de cerrar esta entidad estatal. Más de 400 familias que quedan en el abandono y en el desempleo. Hoy por hoy, por la gran situación que vivimos, lo que queremos es trabajar. Al plantón se sumaron familiares de los trabajadores del SECOF, quienes plantean que estos servidores públicos sean reubicados. Son excelentes profesionales, se merecen reubicación. Mientras en las oficinas de la matriz de Tame, sus trabajadores realizaron una protesta pacífica, con el propósito de evitar que la aerolínea ecuatoriana inicie su proceso de liquidación. ¿Por qué no crear una vía? ¿Por qué no crear una alternativa que nos permita por una sola vez, demostrar al Ecuador que nosotros somos capaces de sacar adelante esta aerolínea? Además, un grupo de alumnos y exalumnos del Colegio Mejía con banderas del Ecuador se concentraron en la intersección de las calles Vargas y Arenas, pues aseguraron que les preocupa la situación de profesores y alumnos de este plantel. En el Mejía existen alrededor de 360 profesores, afectan a 360 familias que dan clases a más de 6.000 estudiantes. Los manifestantes advirtieron que de no ser escuchados, continuarán protestando. La próxima semana otras organizaciones se van a ir sumando y estamos más bien iniciando toda una jornada. Hoy usted nos ve de una manera pacífica. Nos vamos a unir a todo el gremio de los funcionarios públicos. Informó Sofía Vintimilla. Mientras que en Guayaquil los docentes que conforman la red de maestros realizaron una marcha a lo largo de la avenida 9 de octubre. El objetivo era protestar por lo que ellos consideran como un perjuicio para el gremio por los ajustes económicos realizados por el gobierno. En principio se trataba de un plantón desde el Parque Centenario. Desde allí los docentes agremiados a la red de maestros hicieron escuchar sus voces de protesta. El malestar principal para ellos radica en las medidas austeras que se está tomando por parte del gobierno central. No estamos de acuerdo a la reducción laboral, que es sinónimo a reducción de los salarios de los docentes, y la disminución de la jornada de trabajo nos va a conllevar a una precarización del magisterio y de la educación en general. Nos van a reducir $240, sueldo que estuvo congelado durante 10 años. Entre sus preocupaciones se destaca el hecho de que ahora deben invertir para enfrentar el gran reto de educar en tiempos de pandemia, y para ello es necesario contratar servicios de internet, comprar equipos tecnológicos e incluso pagar servicios básicos que se incrementarán producto del trabajo en casa. Un plan digital, un plan de internet que le cuesta $40, $50. Tiene que adquirir un computador, tiene que adquirir un teléfono. De pronto el plantón se convirtió en una marcha que recorrió la avenida 9 de octubre hasta que se concentró en los bajos de la gobernación de la provincia del Guayas. Agustín Lindado, el representante de la red de maestros, nos hizo llegar un pergamino. Vamos a trasladar el petitorio de la red de maestros al Ministerio de Educación para que puedan ellos llegar a un acuerdo. De su parte, el ministro del Trabajo aseguró que estas medidas son parte del programa de austeridad en medio de la emergencia sanitaria que atraviesa el país. Reconoció que a los docentes se les reducirá sus ingresos en un 8%, pero detalló que existen otros sectores donde la reducción implica montos más elevados. El servidor público va a laborar 6 horas diarias y como consecuencia de aquello, su remuneración se va a reducir al 16.66%. Los manifestantes aseguraron que estas movilizaciones van a continuar hasta que se logre un diálogo que genere satisfacción al gremio de docentes.
Vamos a entregar una acción de protección con medidas cautelares. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que tenemos la razón. Porque es inconstitucional. Porque aparece en la Constitución, en el artículo 165, que en educación, en salud, no se pueden topar los recursos. Informó José Morales. Nos quedamos en Guayaquil. El vicepresidente Otto Sonnenholzner aseguró que las protestas en medio de la emergencia, más de ser un despropósito, podrían convertirse en un delito. Precisó además que ha solicitado información sobre las notificaciones realizadas en el Ministerio de Salud para constatar que no se incluyeron a médicos, enfermeras o auxiliares. Imperturbable. En tiempos de pandemia y una cuerda de protestas, no hay medias tintas para el vicepresidente. Pero poner en riesgo la vida de los demás me parece un despropósito, sino un delito. Así que esperemos que sepan entender la grave situación sanitaria que vive el país, que el COVID no se ha ido a ninguna parte. Que el gobierno debe enfrentar un golpe de 12.000 millones en las arcas, entre el consabido déficit fiscal y lo que el COVID se llevó. De ahí la disminución en la jornada laboral y eliminación de 7 empresas públicas. Excesos de gasto corriente, excesos de burocracia. Estamos en una tremenda crisis económica mezclada con una tremenda crisis sanitaria mundial y necesitamos ser respetuosos de los recursos públicos. Precisó que la inconformidad de más de 2.000 empleados públicos cuyos contratos ocasionales terminaron en el Ministerio de Salud ha sido analizada. Y le han dicho que nadie pasó de héroe a despedido. Acabo de conversar con el Zonal, no hay ninguna disposición de salida de médicos, esa es una instrucción clara. Según el comandante general de la policía, desde el pasado lunes se han protagonizado 450 protestas a nivel nacional, 39 hoy en Quito y tan solo una en Guayaquil. Pero ¿cómo se controla una manifestación en medio del distanciamiento social? Ellos dicen que ya están preparados. Encontrarán equipos de reacción de la Unidad de Mantenimiento del Orden Público y estamos también nosotros repotenciando todos nuestros vehículos antidisturbios para de esta forma evitar que los policías también en el ejercicio del control puedan estar aglomerados. El vicepresidente participó en la entrega oficial de 5.000 pruebas inmunológicas para las filas policiales. La Confederación Nacional de Servidores Públicos anticipó que en el feriado marcharán con alcohol, guantes y mascarillas, informó Jorge Escobar. Al menos 11.5 millones de personas quedarían en el desempleo en Latinoamérica a causa del COVID-19. Así lo anunció un informe de la CEPAL y la Organización Internacional del Trabajo. Según el informe, la contracción económica que vivirá la región será la peor de los últimos 90 años. Sin duda que la llegada del COVID-19 a la región no ha sido para nada alentadora en las cifras. Con más de 600.000 contagios y superando los 33.000 fallecidos, la enfermedad no solo colapsó más una crisis del sistema de salud en Latinoamérica, sino también deja una crisis económica. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, dice que las medidas de confinamiento adoptadas por los gobiernos y la paralización económica por la pandemia dejará unos 11.5 millones de nuevos desempleos en el continente, incrementando a 37.5 millones de personas sin un sustento laboral estable. A estas perspectivas, la Organización Internacional del Trabajo, OIT, le suma que se espera un marcado deterioro de la calidad de empleo en la región, donde la tasa media de trabajadores informales llegaría al 54%. Ambas organizaciones coinciden en que el panorama en América Latina sería incierto, ya que la pobreza y pobreza extrema aumentaría en un 4.4 y 2.6 puntos porcentuales respectivamente. Esto implicaría superar los 214 millones de personas por debajo de la tasa media. Según cifras oficiales, hasta el momento Brasil, Perú, México y Chile son los países más afectados por el COVID-19, de los cuales Brasil se sitúa como el tercer más afectado a escala mundial, con 310.000 casos positivos y más de 3.249 muertes. Informó Mauricio Sánchez. Este domingo 24 de mayo se realizará el informe a la Nación del presidente Lenín Moreno de manera virtual. Evento que tendrá 300 invitados entre autoridades de las funciones del Estado, de gobiernos locales y diplomáticos conectados por videoconferencia.
Será una jornada diferente debido a la emergencia sanitaria. La ceremonia está prevista que inicie a las 11 de la mañana del domingo 24 de mayo. El presidente de la República, Lenín Moreno, desde Carondelet presentará su informe anual de labores, mientras que el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, y los otros 6 miembros del Consejo de la Administración Legislativa estarán en el Pleno. Todos los demás asambleístas deberán conectarse virtualmente. Según la agenda del Legislativo, la orden del día será de la siguiente manera. Primero, el ingreso del estandarte patrio. Como segundo punto, el himno nacional. Luego será la intervención del presidente del Legislativo, la del primer mandatario y por último la salida del estandarte nacional. El evento tendrá 300 invitados entre las autoridades de las funciones del Estado, de gobiernos locales y diplomáticos, conectados a través de un sistema de videoconferencia. De acuerdo a lo que dispone el artículo 147 de la Constitución, el jefe de Estado debe informar sobre el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo y los objetivos que el gobierno pretende alcanzar durante el año siguiente, detalles de cómo enfrenta el país la pandemia y de las medidas económicas. Por primera vez, en el país será una rendición de cuentas sin asistentes. A partir del 24 de mayo empezará la cuenta regresiva para el gobierno de Moreno, así también para el actual periodo legislativo, cuyo mandato empezó hace 3 años. Como parte del acto se mantendrá el evento cívico-militar en la Cima de la Libertad, para conmemorar la batalla de Pichincha y el Día de las Fuerzas Armadas. Informó Priscila Cadena. El Estado ecuatoriano puso fin a las conversaciones con Odebrecht que buscaban una reparación integral a nuestro país por los actos de corrupción. El Procurador General del Estado, Íñigo Salvador, denunció que la brasilera no actuó de buena fe. Condiciones puestas por Odebrecht y el Estado ecuatoriano no dispuesto a ceder puso fin a las negociaciones que mantuvieron para determinar una reparación integral a Ecuador por los actos de corrupción que cometió la brasilera. Odebrecht pidió que se le devuelvan $115 millones que nuestro país le tenía retenido por orden judicial y con cargo a ese monto se le autorice pagar sus obligaciones con el Servicio de Rentas Internas de CRI y proveedores a los cuales debe. Lo que quede se destine para la indemnización y finalmente que el gobierno nacional vuelva a contratar sus servicios. El procurador Íñigo Salvador fue quien notificó a la empresa internacional de la negativa gubernamental. Esta es una coacción, una coerción que el Estado ecuatoriano no está dispuesto a tolerar. Y esa es la razón fundamental por la que la Procuraduría General del Estado ha decidido dar por terminadas las conversaciones. Una vez que no salió humo blanco, Odebrecht deberá enfrentar y responder ante las autoridades competentes. De lo tributario, con el Servicio de Rentas Internas. Respecto de sus obligaciones contractuales por contratos con el Estado, con la Contraloría General del Estado y eventualmente con la Justicia Contencioso-Administrativa ecuatoriana. En cuanto a los hechos ilícitos, como son los temas relativos a los sobornos, con la Fiscalía General del Estado. Si se hubiese concretado el pedido, de los $115 millones, de 50 a 70 se habrían destinado para cubrir las obligaciones de la brasilera, es decir, sobraban alrededor de 45 que se pretendía pagar como reparación integral. Ahora podemos ver que las intenciones de la compañía no eran conversar de buena fe y llegar a un acuerdo con el Estado ecuatoriano, era simplemente imponer un monto arbitrario de una indemnización que probablemente no resarciría al Estado ecuatoriano de todos los daños causados. 10 meses duró las conversaciones, pero hechos desarrollados en el camino, como la quema de la Contraloría por las manifestaciones de octubre, entorpecieron los acercamientos. Inclusive Odebrecht se va con amenazas. Si es que estas condiciones no se cumplían, la compañía Odebrecht sostenía que podría suspender la cooperación eficaz con el Estado ecuatoriano. Informó Héctor Romero. Atención, Jorge Glass, al haber cumplido el 45% de su sentencia por el caso Odebrecht, podría recibir la prelibertad. Así lo sostiene su abogado Harrison Salcedo. Expertos en derecho explican que se deberá analizar si se cumplen otros requisitos para que se pueda aplicar el recurso.
Al momento, el ex vicepresidente de la República, Jorge Glas, ha cumplido 31 meses de los 72 recibidos como condena por el caso Odebrecht. Esta situación, al haber llegado al 45% de la pena, ha desbordado en que su defensa solicite la prelibertad del ex segundo mandatario. ¿Cómo se postula la prelibertad? Contando con una sentencia ejecutoriada, habiendo purgado la pena de al menos las 2/5 partes, que son el equivalente al 40%, tener buena conducta. Además del caso Odebrecht, sobre Glas pesan 2 litigios más, sobornos 2012-2016 y Singue, que están en marcha como procesos judiciales. Sin embargo, los mismos carecen aún de sentencia ejecutoriada y la prisión preventiva dictada por los mismos ya han caducado. En el caso sobornos, le concedieron el habeas corpus, ¿no es cierto?, porque había caducado la prisión preventiva. Y en el caso Singue, en cambio, le revocaron el último día, le revocaron la prisión preventiva porque estaba a punto de caducar. En ese contexto, dicen, el ex vicepresidente Jorge Glas solo se encuentra en prisión por el caso Odebrecht. Manifiestan los entendidos que al haber sido sentenciado por el Código Penal anterior y cumplir los requisitos de prelibertad, debería salir de prisión. Y las reglas que le persiguen a ese código significa que si estamos hablando que en la temporalidad utilizaron el Código Penal, para Jorge son vigentes las reglas del Código de Ejecución de esa época. Es decir, él tiene derecho a tener una prelibertad. Argumentado de esa manera, se comprendería que basado en el criterio de ultraactividad de la ley con la que sentenciaron a Glas en el caso Odebrecht, que es concordante con las disposiciones de los códigos de ejecución de pena de la época, no existiría impedimento para la no aplicación de la prelibertad. Informó Javier Rosero. En rueda de prensa, las autoridades del gobierno dieron a conocer que el país al momento registra 35.828 casos de coronavirus. En medio de estos datos, el COE Nacional aprobó varios protocolos, entre ellos la apertura de los centros comerciales y celebraciones religiosas. Con corte hasta este 22 de mayo en Ecuador, se han realizado 104.330 muestras para COVID-19 entre pruebas rápidas y pruebas PCR, existiendo un total de 35.828 casos confirmados y 4.984 fallecidos en el contexto de coronavirus. En medio de estos datos, el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, dijo que ha sido una semana compleja debido a la finalización de contratos en el servicio de salud y que no pueden ser renovados. La grave crisis que vive el país demanda ajustes emergentes que nos permitan disponer de los recursos necesarios para pagar a los médicos, a las enfermeras, al personal de salud en general que se encuentra entregando todo de sí en esta emergencia sanitaria. A decir de la autoridad, el Ministerio de Salud tiene alrededor de 82.000 servidores y de ellos, 2.279 contratos ocasionales se dieron por finalizados. Por su parte, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, informó que el COE Nacional aprobó esta semana el protocolo para la reapertura progresiva de las iglesias católicas. Todavía en amarillo no se van a autorizar celebraciones religiosas, no se van a autorizar misas, pero se da paso a la apertura de estos lugares de oración, de estos lugares de recogimiento, con normas sanitarias muy estrictas. Es decir, los devotos podrán acceder a los templos por un máximo de 15 minutos. La temperatura será tomada al ingreso y respetando todas las medidas de bioseguridad. Por otro lado, explicó sobre la apertura de vuelos comerciales de los aeropuertos. Pero los vuelos de pasajeros arrancarán el día 1 de junio y se ha establecido un límite en el porcentaje de la cantidad de frecuencias o de vuelos que se pueden reactivar. En un primer momento se podrá reactivar solamente el 30% de las frecuencias o de los vuelos que estaban habitualmente autorizados en un aeropuerto. Además, comunicó la apertura de proyectos pilotos en varias ciudades del país como Ambato, Riobamba, Durán y Cuenca. En cuanto al ámbito de la construcción, más de 25.000 personas reactivaron su economía. Y el protocolo de apertura para centros comerciales en semáforo amarillo informó que fue aprobado y que tiene un manejo mucho más detallado. Porque implica el manejo de desechos, porque implica entradas, salidas, parqueaderos. Informó Ismenia Solórzano. El Ministerio de Transporte pedirá al COE Nacional analizar la pertinencia de la realización de la prueba PCR como condición para los viajeros que busquen ingresar al país. Esta reconsideración tiene que ver, entre otros factores, por el pedido de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo para que se retire el requisito.
Ecuador retomará este 1 de junio las operaciones aéreas. Sin embargo, aquellos que busquen ingresar al país deberán como requisito obligatorio realizarse una prueba PCR para saber si no están infectados por coronavirus. La prueba PCR no contaba dentro de nuestro plan inicial. Esto fue agregado en el COE Nacional. Razón por la que este miércoles se solicitará al COE Nacional volver a analizar la decisión tomada, en razón de la factibilidad respecto de las 72 horas para la obtención de resultados. Vamos a recomendar que se analice la postura y que se determine la posibilidad, dependiendo del país de origen, de obtener esta prueba. No queremos poner un requisito que sea inaplicable. Es en ese contexto que la Asociación Internacional de Transporte Aéreo solicitó a Ecuador que se retire este requisito. Más ahora, la decisión la deberá tomar el COE Nacional. Mañana tendremos que discutirlo en base a la información que hemos levantado y en base también a los requisitos que están pidiendo en otros aeropuertos, principalmente en Europa, para poder analizar y llegar a un punto medio. Pero si bien el 1 de junio se reabren los vuelos nacionales, internacionales y comerciales, situación diferente se tiene prevista para las terminales terrestres interprovinciales, pues el protocolo para su operación recién fue presentado al COE Nacional. Ayer presentamos el protocolo para la reactivación del transporte terrestre en sus diferentes modalidades, que mañana va a ser aprobado o no por el COE. Dicho protocolo tendría normas claras para evitar que la ciudadanía se contagie de COVID-19. Una sanitización al momento de entrar al terminal, en el momento de subirse a la unidad, una toma de temperatura en el momento de subirse a la unidad, la utilización de equipos de protección personal. De aprobarse el protocolo y las unidades de entrar a trabajar solo con la mitad de su capacidad, asegura Martínez, se deberá analizar el cumplimiento de los usuarios para que de a poco se pueda avanzar hacia procesos que abarquen medidas con mayor número de pasajeros. Informó Javier Rosero. 526 personas en el Sistema Carcelario Nacional tienen coronavirus, así lo confirmó el director general del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad, Edmundo Moncayo. Desde esa institución se asegura que el 70% de los contagiados se encuentran en la cárcel de Ambato. En las cárceles del país hay 526 casos confirmados de coronavirus, 45 guías penitenciarios y 481 PPLs. De esos, 420 están en la cárcel de Ambato, es decir, únicamente en ese centro penitenciario se registra el 70% del contagio en el sistema carcelario. ¿Pero qué pasó? El general Edmundo Moncayo, director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores, atribuye el contagio masivo al amotinamiento que se registró el pasado 19 de abril, donde los PPL tuvieron contacto directo con la fuerza pública. A partir de allí, la población penitenciaria presentó un síndrome gripal un poco generalizado. Y se asegura mediante un comunicado que luego de que varios PPL presentaran algunos síntomas gripales, las autoridades del centro cumplieron con el plan de emergencia sanitaria. Y fundamentalmente lo que les tengo que decir a ustedes es que los privados de la libertad han logrado fortalecerse y se encuentran en un buen estado de salud en este momento. Los casos confirmados se registran en cárceles como Esmeraldas, Manabí, Pichincha y el último registro en Chimborazo. De las cuales 17 casos, de las cuales 15 son varones y 2 son mujeres. Al sistema carcelario han tenido acceso médicos generales, enfermeras y psicólogos del Ministerio de Salud Pública para poder atender esta emergencia. Hasta el momento en las cárceles del país se confirman 3 fallecidos por COVID positivo y otros 5 fallecidos más por sospecha de coronavirus. Informó Marilyn Jaramillo. Un neonato de un mes de vida venció al COVID-19 luego de permanecer 12 días hospitalizados en el IES de la ciudad de Manta. El pequeño recibió el alta médica y ahora se encuentra al cuidado de su tía paterna, debido a que su madre está en cuarentena porque se detectó que también fue contagiada. Así, galenos del Hospital del Seguro Social de Manta celebraron que su paciente de menos de un mes de nacido logró vencer al COVID-19. Se trata de Teo Patricio, quien después de 12 días hospitalizado recibió el alta médica. Su familia asegura su recuperación se trata de un verdadero milagro. Cuando Dios toca tu corazón, tu vida cambia. Cuando tú tocas el corazón de Dios, milagro sucede. Y qué milagro más grande que Dios y la Virgen me han podido conceder es la recuperación de mi hijo.
En un comunicado desde el área de neonatología del IES informó que el niño presentaba signos como dificultad respiratoria, fiebre y mal estado en general. El menor, que este sábado cumplirá su primer mes de vida, fue hospitalizado el pasado 3 de mayo, luego que su madre notará que sus labios y cara se tornaron azules. Primero fue atendido en Portoviejo y luego trasladado hasta Manta, donde venció la enfermedad. Estoy enormemente agradecida con todo el personal médico por su extraordinario trabajo, por su amor y su dedicación. Por ahora el bebé es cuidado por su tía paterna debido a que su madre está en cuarentena porque se detectó que también fue contagiada con coronavirus, enfermedad que en Manabí ha afectado a 1.751 personas y su contagio ya es comunitario en varios cantones, así lo informó en un medio local el gobernador de la provincia, Tito Nilton Mendoza. En 6 cantones de la provincia, como son Portoviejo, Manta, Montecristi, Jipijapa, El Carmen y Chone. Y también les puedo decir que en Jipijapa el tema se ha reducido también considerablemente. Desde la provincia de Manabí informó Wendy Delgado. Que vive de las presentaciones y los eventos públicos, que por un buen tiempo seguirán suspendidos debido a la pandemia. Nuestra campaña TVC Te Quiere a Salvo acudió al llamado desesperado de este grupo de payasos que solicitó nuestra ayuda. ¡Fuerte los aplausos! Sonrientes, carismáticos y con la capacidad de sacar una sonrisa hasta la persona más indiferente. Así es como la mayoría ve a los payasos. Y es que literalmente son el alma de las fiestas. Aunque su misión sea llevar alegría, hoy detrás de su colorido y carismático maquillaje se oculta tristeza, incertidumbre y desesperación. Ahorita nos ven maquillados, son sonrientes, pero también tenemos corazón, que a veces nos desmaquillamos y vemos una situación muy dura. Dura porque detrás de cada uno de estos artistas está una familia que depende de su trabajo, que debido a la emergencia sanitaria se ha visto gravemente afectado. Intentan sobrevivir, dicen, aunque sea comiendo una sola vez al día. Él tiene arroz, ella tiene azúcar. Hemos comido en una sola casa. Son cerca de 80 payasitos que forman parte de la escuela La Caravana de Rin Tin Tin, creada de forma independiente por ellos mismos. Ahora buscan la manera de llevar sonrisas a cambio de alimentos. Lo que pedimos es trabajo. Ya se viene la época de los niños. Nadie se pone a pensar en los niños. Para nosotros nuestra misión y objetivo siempre es dar sonrisas a los niños. A pesar de todo, para nosotros siempre es dar en el escenario todo nuestro amor. Por ello también hacen un llamado a las autoridades. Que mire también por nosotros los payasos que somos independientes, porque la verdad que pues este era nuestra profesión, este es nuestro trabajo, de esto vivíamos nosotros. Queremos proponerle al señor alcalde una paletón de payasitos. Si bien ahora necesitan de nuestra ayuda, aunque muchos no sepan, ellos también han brindado su apoyo en momentos en los cuales el país ha necesitado. Muestra de esto son las protestas de octubre del 2019. Nos llevamos como payasitos a sacar una sonrisa a nuestros hermanos indígenas. Y en la noche íbamos a darles pancito con agüita de hierbas a los señores policías. Pero hoy cada quien de nosotros tenemos familia, tenemos hijos, y es muy penoso ver, pues, así verles a nuestros hijos que les falte el alimento, les falte la comida. Todos aquí estamos necesitando de una mano amiga que nos pueda ayudar. Por el momento, a través de nuestra campaña TVC Te Quiere a Salvo, les pudimos entregar un kit de alimentos. Pero si usted también quiere colaborar a estos doctores de la risa y a sus familias, puede comunicarse al número 0995 43 23 16 con Byron Trujillo. En quien informó Adriana Rojas. Estamos comprometidos, amigos televidentes, para llevar su ayuda a los más necesitados, a esas familias más necesitadas. Mil gracias por esos aportes de todos los días y cómo se está sumando la empresa privada también a nuestra campaña TVC Te Quiere a Salvo. Es histórico lo que se está realizando, sobre todo para nosotros es gratificante poder cumplir con esta misión de ayuda, de apoyo a los más necesitados. Y en una nueva actualización sobre el comportamiento del virus del COVID-19, la Organización Mundial de la Salud agregó 2 síntomas sospechosos de la enfermedad. Veamos.
Aún no se conoce todo sobre la COVID-19 y eso lo ha dejado clara la enfermedad, pues al día de hoy no se tiene certeza sobre su alcance. En la última actualización de la página oficial de la Organización Mundial de la Salud se agregaron 2 nuevos síntomas neurológicos: la dificultad para hablar y la dificultad para moverse. Para que estas manifestaciones que la Organización Mundial de la Salud ha indicado son parte de todo este espectro de posibilidades de síntomas. La doctora Ana María Gómez nos cuenta que, de acuerdo a la evidencia que se tiene al momento, estos síntomas podrían presentarse en pacientes con condiciones estables. Hasta el momento nosotros sabemos que se presenta así, como una parálisis progresiva que no ha dejado mayor secuela. Aún no hay certeza sobre si la COVID ocasionaría esta afectación o si sería una respuesta propia del sistema inmunológico, debido a que solamente hay pocos casos registrados con estos síntomas. Si llegara a presentar un paciente uno de estos síntomas, no hay que entrar en pánico pensando que va a haber un paro respiratorio o que el paciente va a ir mal. No está establecido eso. Otro tipo de manifestaciones neurológicas relacionadas al nuevo coronavirus son la falta de olfato, pérdida del gusto, dolor de cabeza, y a estos se suman los síntomas ya conocidos de fiebre, tos, dificultad para respirar, cansancio y diarrea, informó Carolina Basante.